Muy buenas a todos, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a hablaros un poco de ese short que subí ayer sobre la imagen de Marc con Puig, ¿no? Porque al final es que la imagen es demasiado buena como para no hablar de ella. Marc Márquez, vestido con los colores de Ducati, charlando ahí con Alberto Puig, máximo responsable deportivo de Honda en MotoGP, medio escondido detrás de un camión en una zona del paddock donde todo parece casual hasta que deja de parecerlo, ¿no? Una escena de esas que en cualquier otro deporte quizás no significaría demasiado, pero en MotoGP, con el mercado de 2027 congelado en una especie de silencio administrativo, se convierte automáticamente en absoluta gasolina. Y más si el protagonista es Marc Márquez. Porque con Marc ocurre algo muy particular. Incluso cuando no pasa nada, pasa algo. Incluso cuando una imagen no tiene por qué tener ninguna lectura deportiva, el entorno se encarga de construirla. Incluso cuando el propio protagonista bromea y se ríe del ruido. El ruido al final acaba multiplicándose. Y ahí está precisamente la gracia de todo esto. Marc no solo entiende la moto, entiende el campeonato, entiende el business, entiende el show. No solo sabe leer una carrera, sabe leer el paddock. Y sobre todo, sabe perfectamente qué es lo que genera su nombre al final para todo el mundo. La semana anterior ya había ocurrido algo parecido, con una publicación suya en Instagram desde Japón, ¿no? En el aeropuerto de Haneda, creo que era. Una simple imagen en Tokio fue suficiente para que una parte del entorno activase otra vez la gran fantasía. ¿Y si Marc vuelve a Honda? ¿Y si el viaje a Japón no era casual? ¿Y si había una reunión secreta? ¿Y si Arrechez está preparando el golpe definitivo para 2027? La realidad, como casi siempre, era bastante menos cinematográfica. Marc había ido por un compromiso con Shoei, patrocinador que le suministra el casco, ¿no? En principio no había conspiración, no había reunión de alto nivel, no había regreso a la Ala Dorada. Había marketing, compromisos comerciales y una foto colocada en el momento perfecto, pues para que todos hablasen, ¿no? Y él lo sabe, ¿eh? Marc absolutamente que lo sabe, en esto siempre ha sido el más listo del negocio. De hecho, cuando Pecco Bagnaia le bromeó con aquello de «te gusta hacer ruido», Marc respondió con una naturalidad que explica pues mucho más de lo que parece, ¿no? Había estado en Japón, sí, pero solo puso la stories esa, ¿no? Durante una hora, ¿no? Y luego subió la foto en Shoei para dejar claro el verdadero motivo. Bagnaia, lejos de molestarse, reconoció que le hizo gracia y Marc remató la escena con una frase que resume bastante bien su relación con la comunicación moderna, ¿no? Diciendo, es una estrategia de marketing, ¿no? Los podcasts deben hablar, ¿no? Para que los podcasts tengan algo que hablar, ¿no? Durante estos días, si no, ¿de qué van a hablar? Y ahí está todo, ahí está todo. Marc Márquez sabe que cualquier gesto suyo mueve el ecosistema. Sabe que una foto en Tokio basta para activar el imaginario Honda. Sabe que una conversación con Puig detrás de un camión basta para que medio paddock levante la ceja. Y sabe también que en una MotoGP donde el mercado está lleno de contratos que se dan por hechos, pero no se anuncian, este tipo de imágenes tienen un valor enorme. No porque cambien la realidad, sino porque alimentan la conversación. Y esta es una imagen que vuelvo a decir, son ellos conversando a escondidas detrás de un camión, ¿no? Que seguramente estarían hablando de muchísimas otras cosas, pero bueno. Y en este deporte a veces, ¿no? Como digo, la conversación es casi tan importante como la realidad, porque la realidad, al menos ahora mismo, parece bastante clara. Marc Márquez seguirá de rojo, como siguen diciendo también los italianos. Su futuro, salvo terremoto inesperado, está en Ducati. No lo digo solo por lógica deportiva, que ya sería suficiente. Lo dice también Claudio Domenicali, CEO de Ducati, cuando reconoce que las renovaciones están prácticamente cerradas, que solo faltan algunos detalles y que el anuncio oficial debería llegar pronto. Ya sabéis que tanto Diego como yo apuntamos a que sería semana de Montmeló, semana de Mugello, creemos, ¿no? Como digo, ¿no? Domenicali decía que el anuncio oficial llegará pronto y además añadía otro matiz importante, ¿no? La comunicación se ha ralentizado por las negociaciones con el organizador y todo lo que afecta al marco de 2027, que ya sabéis que ahí tenemos salseíto. Es decir, no estamos ante una indefinición deportiva real, estamos ante una indefinición comunicativa y política. Realmente es lo que estamos viviendo ahora con esto, ¿no? Y eso al final para mí cambia completamente la lectura. Porque una cosa es que Marc no haya firmado o que esté valorando seriamente otros caminos, y otra muy distinta es que el anuncio no se haya producido todavía por el contexto general del campeonato. La negociación del nuevo marco comercial, el famoso pacto de la concordia, ¿no? Entre organización, fabricantes y demás, ha condicionado muchas cosas. Ha ralentizado anuncios, ha congelado movimientos y ha hecho que
operaciones que quizás podían parecer encaminadas desde hace tiempo sigan sin oficializarse. Pero que no se anuncie algo no significa necesariamente que no esté hecho, como mucha gente está entendiendo, ¿no? Y en el caso de Mark, la verdad es que todo apunta a que el camino está bastante trazado. Independientemente de que los ingleses estén diciendo ahora que, bueno, lo mismo Mark se retira a final de año, algo que yo, por lo menos a día de hoy, sigo descartando. Por eso la imagen de Puig es tan importante, ¿no? Alberto Puig, porque juega con una posibilidad emocionalmente enorme, pero creo que a día de hoy deportivamente improbable. El regreso de Marc Márquez a Honda sería el terremoto definitivo y como creador de contenido, pues ojalá ocurriese porque sería la hostia, tendríamos para hablar muchísimo, ¿no? De eso no hay ninguna duda. Sería una de esas historias que trascienden el paddock, que llegan al aficionado casual, que reabre ciclos y que ofrecen un relato perfecto. El hijo pródigo regresando, ¿no? A la casa donde lo ganó todo, ¿no? Justo cuando Honda intenta reconstruirse y justo antes del cambio de reglamento de 2027, ¿no? Desde el punto de vista narrativo sería brutal. Desde el punto de vista mediático, incalculable. Desde el punto de vista simbólico, irresistible. Y ya no sé qué más puntos de vista podríamos añadir, pero si se os ocurre a vosotros alguno, dejadlo en los comentarios. Pero el motociclismo no solo se decide con símbolos, por mucho que a mí me encanten. Marc ya aprendió de eso, pues, de la forma más dura, ¿no? Podríamos decir. Cuando se fue de Honda, no lo hizo porque hubiese dejado de sentir algo por aquella fábrica. No lo hizo porque la historia estuviese rota desde lo humano. Lo hizo porque entendió que allí ya no podía seguir ganando. Fue una decisión dolorosa, probablemente, bueno, creo que a nivel deportivo probablemente no la más difícil de su carrera, pero también una de las más inteligentes. Rompió con la estructura que había sido su casa durante toda su vida en MotoGP para buscar una moto con la que volver a sentirse, pues, ganador de nuevo, ¿no? Primero Gresini, luego Lenovo Ducati, luego el título. La secuencia habla por sí sola. Acertó absolutamente. Volver ahora a Honda, por mucho que el nuevo reglamento habrá escenarios distintos, sería un movimiento de riesgo enorme. Y sinceramente, ya sabéis que yo soy de los que piensa que Marc ya no está en el momento de su carrera en el que pueda permitirse apostar a ciegas. Si Honda puede reconstruirse, si 2027 puede cambiarlo todo, si el peso industrial de HRC sigue siendo gigantesco, pues todo esto puede dar a pensar y encaminar a que sí, que Honda quizás sea el sitio en el que estar, ¿no? Pero creo que pensar que Marc va a abandonar Ducati justo cuando encontró el camino de vuelta a la cima, no lo considero, sinceramente, que sea algo lógico. Lo vería bastante raro. Y aún así, que hable con Puig es normal. Más que normal, la verdad. Sería extraño, sinceramente, que no lo hiciera. Porque creo que aquí hay que entender una cosa, ¿no? Por mucho que la imagen venda, y vende muchísimo, es un fotón. Marc y Honda no son dos desconocidos que se cruzan en un paddock, son una parte enorme de la historia moderna de MotoGP. Marc ganó allí sus títulos de la categoría reina, excepto el último, construyó una era, llevó a Honda a un nivel de exposición brutal y compartió con Alberto Puig una etapa de máxima exigencia deportiva. Que ahora vistan colores distintos no borra todo eso. En el paddock al final las relaciones son mucho más complejas que los titulares. Hay heridas, hay respeto, hay memoria, hay interés, hay política y hay consecuencias y conversaciones que simplemente ocurren porque las personas se conocen desde hace muchos años. En algo verdad, también el papel importante que tuvo Alberto Puig con Marc con todo el tema de la lesión, ¿no? Para mí la foto en ese sentido no demuestra una negociación. Para mí, sinceramente, lo que demuestra es una relación. Pero también demuestra otra cosa. Que Marc sigue teniendo una centralidad mediática que ningún otro piloto puede igualar a día de hoy en MotoGP. Esa es la realidad. Porque pensemos por un momento qué habría pasado si esa imagen fuese de otro piloto. Si fuese otro piloto Ducati hablando con alguien de Honda detrás de un camión. Quizás habría generado comentarios, sin duda, especulaciones menores. Pero con Marc no. Con Marc se abre automáticamente un debate de mercado. Se reactivan teorías, se buscan lecturas en cada gesto. No porque necesariamente digamos que hay más información detrás, sino porque su figura tiene un peso distinto. Y yo siempre lo digo, es el piloto que más trasciende dentro de MotoGP, ¿no? Y es una de las claves absolutamente de este momento. Marc al final sigue siendo el gran generador de conversación de MotoGP. Incluso en un inicio de temporada donde su estado físico genera dudas, incluso con Aprilia fuerte, incluso con una Ducati en una situación relativamente más incómoda, incluso con un mercado lleno de nombres importantes, al final el centro gravitacional sigue siendo él.
Si Marc sube una foto en Japón, se habla de Honda. Si Marc charla con Puig, se habla de Honda. Si Marc bromea con Pecco sobre marketing, se habla de Marc. Y si Domenicali dice que la renovación está casi cerrada, se habla de cuándo, cómo y por qué aún no se anuncia, ¿no? Y al final creo que hay que darse cuenta que ese poder, pues, no lo tiene cualquiera, lo tiene Marc Márquez. Y por eso también hay que entender la frase de Marc sobre el marketing no como una broma vacía, sino como una declaración, creo, bastante honesta de cómo funciona este mundo, ¿no? Los podcasts deben hablar de ti. Dicho así, parece casi una provocación, pero es una lectura precisa. En el deporte moderno no basta con competir, hay que existir en la conversación, hay que estar presente incluso cuando no hay carrera, hay que generar relatos, expectativas, debate. Y Marc, consciente o inconscientemente, lleva años siendo uno de los mejores en eso. Lo interesante es que no parece hacerlo de forma artificial, no es un personaje prefabricado, simplemente entiende que su figura provoca y cuando sabe que una acción va a generar ruido, no siempre la evita, a veces la administra, a veces juega con ella, a veces deja que el entorno haga el trabajo, porque sabe que al final hablar de Marc Márquez sigue siendo hablar de MotoGP. Y eso también lo sabe Ducati. Porque al final Ducati no solo tiene al piloto, tiene al activo mediático, tiene al campeón que mueve audiencias, al nombre que ordena debates, al protagonista que convierte una foto casual en una discusión de mercado. Y eso, de cara a 2027, tiene un valor enorme. Mucho más si, como parece, el proyecto futuro de Borgo Panigale pasa por juntar a Marc Márquez y a Pedro Acosta. Si eso termina ocurriendo, que es lo más probable, Ducati al final tendría no solo una de las parejas más potentes deportivamente, sino probablemente la dupla más explosiva desde el punto de vista mediático del campeonato del mundo de motociclismo. Y en ese escenario, pensar que Ducati va a dejar escapar a Marc justo ahora parece todavía menos probable. Otra cosa es que el ruido sea útil para todos. A Marc le mantiene en el centro, a Ducati le da exposición, a Honda le recuerda que su historia con él sigue teniendo un poder simbólico enorme. A los medios nos da material, a los aficionados les da debate y al campeonato al final le da exactamente lo que busca, conversación permanente sobre su deporte. Por eso la imagen con Puig funciona tan bien y es tan potente. Vuelvo a decirlo, es un fotón de GP1, ¿eh? O sea que kudos para GP1. Porque al final no necesita significar nada para significar muchísimo. No nos dice que Marc vaya a volver a Honda, no nos dice que esté negociando, no nos dice que Ducati esté en peligro, pero sí nos recuerda que las grandes historias de MotoGP nunca desaparecen del todo, se quedan ahí, latentes, esperando una foto, una frase o una coincidencia para volver a encenderse. Marc y Honda es una de esas historias. Aunque esté cerrada deportivamente, seguirá siendo una sombra narrativa durante mucho tiempo. Y probablemente eso también forma parte, yo creo que del encanto, ¿no? Porque al final el motociclismo no solo vive de lo que ocurre en pista, vive también de lo que se intuye, de lo que se comenta, de lo que se exagera, de lo que se descarta y al final termina apareciendo de nuevo. El mercado de pilotos es, en parte, una competición paralela. Y en esa competición, Marc sigue siendo el piloto más importante, incluso cuando su futuro parece decidido, incluso cuando Domenicali prácticamente lo confirma, incluso cuando la lógica apunta con claridad hacia la renovación con el nuevo Ducati. La foto con Alberto Puig no cambia el futuro de Marc, pero sí que creo que revela el presente de MotoGP. Un presente en el que todo está pendiente de anuncios que no llegan, de pactos que ralentiza comunicaciones, de fábricas que preparan el nuevo reglamento, de Honda y Yamaha intentando reconstruirse, de Ducati intentando blindar su estructura y de un Marc Márquez que, aun sin ganar aún cada domingo, sigue siendo el epicentro de cualquier sacudida mediática. Por eso me parece tan buena la reflexión de GP1, que dicen que el único terremoto real que podría despertar una MotoGP algo adormilada en términos de mercado sería un regreso de Marc a Honda. No pasará, seguramente que no, lo más probable es que no, pero de esa simple posibilidad, pero sí, o sea, que esa simple al final posibilidad siga teniendo tanta fuerza, creo que dice bastante, ¿no? Dice mucho de Honda, dice mucho de Ducati, dice mucho del campeonato y sobre todo dice mucho de Marc, porque al final pocos deportistas tienen la capacidad de convertir una visita a Japón por un casco en una teoría de mercado. Pocos pueden
con peco, ¿no? Sobre el ruido que generan, y tener razón. Pocos pueden charlar con un antiguo jefe detrás de un camión y hacer que esa imagen parezca una escena de espionaje deportivo absolutamente no digna del Stealing Speed de Matt Oxley. Y esa al final es la paradoja de todo esto, ¿no? Porque Marc está probablemente más cerca que nunca de seguir en Ducati. Su renovación para mí ya sabéis que está cerrada. Su futuro deportivo inmediato tiene solo el sentido vestido de rojo, ¿no? Pero al mismo tiempo, su pasado con Honda sigue siendo tan poderoso que basta una imagen o una stories para que el relato vuelva a abrirse. No porque vaya a volver, sino porque todos sabemos lo que significaría que volviera. Y en MotoGP, a veces, eso es suficiente para que el ruido empiece otra vez. En fin, familia, espero que esta reflexión os haya gustado. Creo que es un fotón de GP1, así que todo el mérito a los compañeros italianos. Ya sabéis que es una página que yo recomiendo muchísimo, sobre todo para enteraros de lo que dicen sobre los pilotos italianos, pero creo que es una muy buena foto en un momento en el que todavía hay mucha incertidumbre. Como os he dicho, yo soy de los que piensa, y lo comenté el otro día, se lo dije a Diego, que creo que esto se resolverá antes de Montmeló o antes de Mugello. En esa semana se va a resolver, yo creo. El mercado deberían hacerse anuncios probablemente antes de Montmeló, o la semana de Montmeló, vaya, me refiero. Así que veremos, pero sin duda que a nivel mediático que salgan este tipo de imágenes creo que son tremendas. Yo muy fan de que esto ocurra. Familia, como siempre, mil gracias a todos de corazón por el apoyo que le dais al canal, que es enorme. Si no te has suscrito y has llegado hasta aquí, te agradecería mucho que te suscribas, que le des al like y también que le des al nuevo botón del hype, que algo hará. Muchas gracias a todos y, como decía los celtas cortos, nos vemos en los bares. Chao.